noches, tengan todos ustedes bienvenidos al auditorio del Museo de Historia Mexicana, a esta conferencia denominada México frente a tres imperialismos, 1846-1946, conferencia que hacemos en coordinación con la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico del Monterrey. Agradecemos a la Cátedra Alfonso Reyes, así como a su directora, la doctora Ana Laura Santamaría. Muchísimas gracias, como siempre, por traernos este tipo de conferencias aquí al Museo de Historia Mexicana, tres museos. Bien, a lo largo de un siglo, debido en parte a su ubicación geopolítica y a la creencia de que el país albergaba tesoros inexplorados, México sufrió agresiones y presiones de dimensiones coercitivas, económicas y culturales de tres potencias imperialistas: de Estados Unidos de América con la invasión norteamericana, de Francia con la intervención y la imposición del emperador Maximiliano, e Inglaterra con su imperialismo informal que fue liquidado por la Revolución Mexicana. Hoy, para hablarnos de este tema, nos acompaña el doctor Alan Knight, quien es profesor de Historia Latinoamericana en la Universidad de Oxford, Inglaterra, y miembro de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico del Monterrey. Es autor de los 2 volúmenes de la obra La Revolución Mexicana, por la que recibió el premio Albert Beveridge de la Asociación Histórica Americana y el premio Bolton de la Conference on Latin American History. Es considerado como una autoridad en los temas relacionados con la historia de México, especialmente sobre su revolución, y para quien pido un fuerte aplauso si nos lo permiten. Antes de dar inicio, pedirles a todos ustedes, por favor, apagar sus teléfonos celulares, si lo podemos hacer en este momento, por favor. Y también comentarles que al final habrá una sección de preguntas. Les pedimos que sean concretos nada más en sus preguntas para que un mayor número de personas puedan también presentar sus inquietudes al doctor. Muchísimas gracias y que disfruten de la conferencia. Ok, ¿se oye bien? ¿Está bien? Muy bien. Bueno, muchas gracias por la introducción, gracias al TEC y especialmente a la Cátedra Alfonso Reyes por la invitación y a todos ustedes por estar aquí. En esta ponencia, que calculo es de como 50-55 minutos, ensayo la misión casi imposible de revisar un siglo de las relaciones exteriores de México en este breve periodo. El título, México frente a tres imperialismos, señala el papel de tres grandes potencias, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, todas potencias atlánticas, que impactaron en México, aunque, voy a decir, de manera contrastante. En parte, la ponencia es una reacción contra ciertas tendencias en la historiografía reciente, productos quizás de los giros cultural, global, transnacional, etcétera, que cuando tratan las relaciones internacionales enfatizan la contingencia, la complejidad, la cultura, rechazando los grandes esquemas explicativos tradicionales y descuidando a veces cuestiones básicas de poder económico y político militar, así produciendo análisis a veces un poco anecdóticos y a veces casi folclóricas. Entonces, en esta ponencia, para nada más orientar un poco mi punto de vista historiográfico, vuelvo a consideraciones, digamos, clásicas acerca del imperialismo, es decir, la relación desigual, quizás explotadora, entre estados, países y economías distintos, y asumo una perspectiva amplia, quizás algo estructural, conforme la recomendación del gran historiador francés Fernand Braudel, en el sentido que la historia de sucesos, lo que él llama en francés l'histoire événementielle, consiste en, cito a Braudel, disturbios superficiales, crestas de espuma que las mareas de la historia llevan en sus fuertes espaldas. Mi enfoque entonces es la marea más que la espuma. Para captar tendencias de esta índole se necesita, a principios, un marco conceptual, y propongo 2 enfoques que son también, yo diría, algo tradicionales. La distinción entre, por un lado, el imperio o el imperialismo formal, es decir, imperialismo directo, coercitivo, con control territorial,
al estilo del Imperio Español en las Américas y las agresiones imperialistas llevadas a cabo por Estados Unidos y Francia a mediados del siglo XIX en México, que voy a discutir con más detalle. Y por otro lado, el imperialismo informal, indirecto, que depende menos de la cohesión que de la colaboración entre intereses extranjeros y, en este caso, grupos mexicanos, no la mayoría, pero algunos grupos, que caracteriza la relación México-Inglaterra, fines del siglo XIX, cuando el porfiriato, y México-Estados Unidos durante gran parte del siglo XX, con ciertas excepciones que voy a mencionar. Así vemos a través del tiempo una clara evolución del imperialismo formal, a principios coercitivo, territorial, militar, al imperialismo informal, más económico, colaboracionista, más civil, que contrasta tajantemente con la experiencia, por ejemplo, de África y Asia en el mismo periodo, fines del XIX, principios del siglo XX, cuando nuevas colonias fueron establecidas por medio de la fuerza de la dominación extranjera directa. ¿Cómo se explica que con muy pocas excepciones, como Cuba, América Latina y México en particular, evitó este nefasto destino colonial? En segundo lugar, y para profundizar esta distinción, nos ayuda a pensar en maneras diferentes de ejercer el poder. Ahora estoy tocando la sección B. Primero, por medio del Estado, el poder político, que depende básicamente de la cohesión militar. Segundo, por medio del mercado de factores económicos, principalmente las empresas privadas. Y tercero, por medio de la cultura, término algo de moda hoy en día, pero notoriamente vago, que incluye ideas, prácticas culturales propagadas, por ejemplo, por iglesias o intelectuales. Aunque hoy en día hay mucho hablar de este llamado poder blando, soft power en inglés, en las relaciones internacionales, en el periodo bajo análisis tiene mucho menos peso y por tanto no figura mucho en el análisis. Ahora la historia. La caída del imperio español en la Nueva España marcó el fin de un imperio formal y duradero. Después, México, siguiendo el patrón latinoamericano, se volvió una república independiente e inestable y un Estado-nación en formación. Durante más de 20 años, la inestabilidad era algo superficial. Los muchos golpes y pronunciamientos de los 1820 y 30 eran más escaramuzas que grandes revoluciones. Y la población, en su gran mayoría campesinos, ya liberada del peso fiscal del imperialismo español, probablemente vivía mejor que antes. Pero desde los 1840 la inestabilidad se volvió más grave, con las llamadas guerras de casta en el sureste, el conflicto más hondo entre liberales y conservadores y, para colmo, la intervención extranjera, norteamericana, después francesa. Intervención que, debido a la ubicación geográfica de México, aunada a su reputación de tesoro de riquezas disponibles, era mucho más serio que en el resto de América Latina. En ese sentido, la historia de México es muy distinta del resto del continente. Sin embargo, las dos intervenciones más serias, la invasión norteamericana de los 1840, la francesa, 20 años después, tuvieron desenlaces muy diferentes, ya que los norteamericanos se apoderaron de la mitad del territorio mexicano, mientras que los franceses y su aliado, el príncipe austriaco Maximiliano, fueron derrotados. ¿Cómo se explica este contraste que fue clave en la trayectoria histórica de México? Durante estas guerras, la escala de la lucha bélica excedió todo lo que México había visto en 25 años después de su independencia. Un ejército norteamericano de 12,000 soldados marinos ocupó Veracruz después de un feroz bombardeo. Cuando los norteamericanos tomaron la Ciudad de México, el mismo ejército había crecido a 25,000, aproximadamente el mismo tamaño que el ejército al mando de Santa Anna. Aquí vemos, creo que es la batalla cerca de Chapultepec, una de las últimas antes de la conquista de la ciudad. Las batallas convencionales, es decir, entre grandes ejércitos en cierta medida preparados, profesionales, aunque parecen pequeños comparados con las de las guerras napoleónicas en Europa,
no tuvieron precedente en la historia de México independiente. Además, si tomamos en cuenta la población relativa, México, Europa o Francia, vemos que son comparables. En la última parte aquí hago una comparación muy sencilla entre batallas en Europa y aunque los números en cuanto a las batallas en México son menores, comparado con la población son iguales o a veces hay más, digamos, más compromiso en estos casos. Entonces, estas son batallas de gran importancia en términos comparativos. El ejército mexicano luchó tenazmente contra los norteamericanos en una serie de batallas. Aquí vemos Buenavista o Angostura en el norte, cerca de Saltillo, pero sufrió de mal liderazgo político-militar y una desastrosa falta de armas y municiones. En vísperas de la batalla de Cerro Gordo, cerca de Jalapa, en Veracruz, Santa Anna tuvo que pagar por estas, por sus municiones por su propia cuenta. El invasor, en particular, tenía una artillería muy superior que fue clave en batallas convencionales y en bombardeos de ciudades como Veracruz, que sufrió un bombardeo muy fuerte. Aún peor, la élite política mexicana estaba dividida y el gobierno en bancarrota. Extraer dinero de la iglesia agravó las divisiones políticas internas. Golpes y rebeliones continuaron en medio de la guerra y la élite yucateca, amenazada por la sublevación maya, buscó separarse de la federación, ofreciendo soberanía sobre la península a España, a Inglaterra y hasta a los Estados Unidos en medio de la guerra. Derrotados en las principales batallas, los mexicanos mantuvieron una fuerte resistencia de guerrilla en el campo que preocupó mucho a los invasores. Y cuando estos entraron en la capital, tuvieron que aguantar 3 días de violenta insurrección popular. Es decir, los mexicanos, incluso los campesinos y el populacho urbano, no se rindieron dócilmente frente a la fuerza del llamado Destino Manifiesto de Estados Unidos. Pero hay que reconocer, por otro lado, que muchos mexicanos, por ejemplo los grandes comerciantes, colaboraron con los norteamericanos que dependían de recursos locales para sobrevivir. Los norteamericanos en esta guerra tuvieron varias ventajas aparte de su superior artillería. Como invasores en medio de un ambiente todavía hostil, tenían que mantener cierta unidad y cohesión. Además, podían vivir del campo sin preocuparse tanto de la opinión popular. Por tanto, hubo muchos abusos, robo, rapiña, estupro, que los oficiales superiores norteamericanos trataban de prevenir, pero sin mucho éxito, ya que el ejército norteamericano incluyó a muchos voluntarios muy mal disciplinados. Por tanto, hubo un gran número de deserciones entre las filas norteamericanas, incluso de los célebres San Patricios. Aquí vemos un memorial de un 112, si me acuerdo bien, soldados norteamericanos de origen irlandés que formaron el batallón de San Patricio, que desertaron, se unieron a las fuerzas mexicanas y después de una batalla fueron ejecutados por el ejército norteamericano. Los objetivos bélicos de los Estados Unidos eran ambiciosos pero prácticos. Apoderarse del enorme territorio entre Texas ya se había alcanzado su independencia, aunque México no lo había reconocido, entre Texas y el Pacífico. Una minoría en Estados Unidos, el llamado Movimiento de Todo México, All Mexico Movement, codiciaba todo el país. Pero una consecuencia de la tenaz resistencia mexicana fue obligar al gobierno norteamericano a negociar un tratado de paz, por supuesto, un tratado muy favorable a sus intereses geopolíticos y con la pérdida de más o menos la mitad del territorio nacional. Es decir,
los norteamericanos no vinieron a México para reformar o rejuvenecerlo. Al contrario, un México débil, desorganizado, era preferible. No hubo ningún proyecto de lo que hoy en día se llama nation building, construcción de una nación. Había otras intervenciones y guerras en donde Estados Unidos han tratado de forjar nuevas naciones o nuevos estados, en Alemania, en Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, con cierto éxito. Pero eso no fue el caso en México. En este respecto, los norteamericanos tenían metas muy diferentes de los franceses 20 años después, cuando Maximiliano y sus aliados trataron, quizás algo idealísticamente, de establecer un nuevo régimen imperial. Los norteamericanos, al contrario, se lanzaron a una suerte de robo relámpago. Quisieron y pudieron retirarse con su botín lo más rápido posible, una vez que el gobierno mexicano aceptara los términos de la paz. El gobierno mexicano los aceptó, no obstante mucha oposición, especialmente entre los puros, los liberales más radicales, porque la resistencia militar convencional había fallado y temió pérdidas de territorio aún mayores, quizás del país entero. Entonces su decisión fue racional, yo creo. Retirándose del centro de México, las fuerzas norteamericanas se salvaron de la amenaza guerrillera. Y hay muchos casos interesantes, como el padre Jarauta, Celedonio Jarauta, que fue un líder, un cura de origen español, excalista, que fue un líder de guerrillas muy exitoso y muy temido en el estado de Veracruz. Entonces, los norteamericanos podían salvarse de esta amenaza guerrillera, mientras que en el territorio cedido, Nuevo México, Arizona, California, la población mexicana era algo escasa y debido al flujo de nuevos pobladores anglo, rápidamente se volvió una minoría resentida y reprimida. Ocupar a estos territorios fue mucho menos costoso que, por ejemplo, la ocupación de las Islas Filipinas por las fuerzas norteamericanas 50 años después, donde hubo una prolongada lucha anticolonial por parte de las fuerzas nacionalistas filipinas. El desastre de la guerra no produjo la unidad nacional en México. Al contrario, provocó la polarización política, conforme una nueva generación de liberales, como Juárez y Lerdo, se comprometió a la reforma radical, mientras que sus enemigos conservadores reanudaron sus esfuerzos para implantar una monarquía aquí está, una monarquía, eventualmente en la forma de Maximiliano, que sería para ellos, para los conservadores mexicanos, un baluarte tanto en pro del orden social como en contra de la expansión norteamericana. En la Guerra de la Reforma, 1853 a 61, que siguió, el ejército regular apoyó a los conservadores y los liberales tuvieron que armar una nueva estructura militar bajo liderazgo civil para librar lo que Justo Sierra llamó una guerra sin cuartel. A principios, obviamente, el líder liberal muy conocido, Benito Juárez, tenía un ejército de 7,000 a su mando, pero 3 años después, al fin de la Guerra de la Reforma, los liberales atacaron a Guadalajara con una fuerza de 20,000. Entonces, un ejército ya bastante fuerte y bien preparado. Mientras que el anticlericalismo liberal cobraba fuerza, la Iglesia apoyó netamente a los conservadores. En el pasado, siempre ha habido curas liberales y progresistas, en la independencia, por ejemplo, pero estos se volvieron cada vez más una especie en peligro de extinción debido a la polarización de la política entre liberales y conservadores. Y la Iglesia jugó un papel importante en el sinuoso complot, gracias al cual el príncipe Maximiliano, otra vez, algo ingenuo y mal informado, aceptó la corona de México. Otra vez, entonces, el conflicto civil dentro de México provocó una intervención extranjera con el emperador Napoleón III
también ingenuo y mal informado, asumiendo el papel que el presidente Polk, norteamericano, había jugado 20 años antes. Como todo proyecto imperialista, el llamado Gran Diseño de Napoleón respondió a diversos motivos, incluso los personales y mercenarios. Pero en realidad había poca lógica económica en la intervención francesa, ya que los intereses franceses en México eran pocos y pocos se podían beneficiar de una intervención militar. Más bien, fueron los motivos geopolíticos que en este, como en muchos otros proyectos imperialistas, por ejemplo en África, poco después, tuvieron mayor peso. Los franceses invadieron a México para establecer un nuevo imperio pro-europeo, más que nada pro-francés, esa fue la idea, fundido en un molde monárquico imperialista que resistiría el avance estadounidense en las Américas. De hecho, el propio Napoleón III tiene fama de haber inventado la noción de América Latina. Fue supuestamente, dicen muchos expertos, su idea. Y eso quizás es la sola consecuencia duradera de su aventura. Este motivo cuadra con su política en Europa, donde el emperador había resistido el avance de Rusia en la Crimea y asumido el rol de patrón de la unificación de Italia. Pero es interesante notar que en Italia Napoleón apoyó a los liberales y patriotas en contra del imperio austriaco y también Habsburgo, mientras que en México apoyó al príncipe Habsburgo en contra de los liberales patriotas de Juárez. Bastante inconsistente, entonces. Tanto Napoleón como Maximiliano fueron engañados por un contubernio de mexicanos de la élite conservadora, supuestamente dotados de un penetrante conocimiento del país, quienes les aseguraron que al llegar a México, el príncipe y sus aliados franceses serían festejados por una población agradecida. El avance impetuoso del general francés Lorenzé sobre Puebla, aquí vemos la batalla de Puebla en mayo de 1862, su avance impetuoso fue producto de la falsa creencia que, cito, los habitantes lo recibían con júbilo y sobre soldados les lloverían flores, cosa que no resultó, ya que el ejército francés fue rechazado, gran sorpresa para todo el mundo casi, y México así adquirió otra gran fiesta patriótica el 5 de mayo. Cosa interesante, es una fiesta que por razones que yo no entiendo se celebra más, yo diría, en Estados Unidos que en México, aunque como yo me acuerdo muy bien, porque yo vivía 6 años en Texas, hace mucho tiempo, los que hacen la fiesta de 5 de mayo normalmente casi no tienen ninguna idea qué están celebrando. A veces piensan tiene que ver con la independencia, tiene que ver con la revolución. Muy pocos realmente entienden que tiene que ver con la batalla de Puebla. Las voces que recomendaron cautela, como la del general español Juan Prim, él fue el general al mando de las tropas españolas que vinieron a Veracruz, pero que quedaron en el puerto, no acompañaron a los franceses en su invasión y regresaron a España. Prim recomendó otra política, pero fue ignorado. Pero los oficiales franceses pronto aprendieron que su expedición estaba basada en la ignorancia y sostenida por ilusiones. Cito, en Europa hablan de México, dijo un oficial francés, como los ciegos hablan de los colores. Como en otros casos de intervenciones imperialistas en otras partes del mundo, la cola mexicana sacudió al perro francés, es decir, el socio más débil, pero supuestamente mejor informado de la situación, podía manipular a su aliado más poderoso, pero muy mal informado sobre la actualidad. Al fin, la expedición fracasó y tuvo que salir de México después de 5 años de sangrienta lucha. Si bien quizás se exageró la calidad del ejército francés, hay que acordarnos lo que pasaría unos pocos años después en la guerra con Prusia, que Francia perdió. Este trabajo creía que el ejército francés, considerado entre los mejores del mundo, era inferior al ejército norteamericano de los 1840.
ejército norteamericano, que carecía de experiencia en la guerra convencional, estaba lleno de voluntarios mal disciplinados, como mencioné, más oficiales políticos ineptos y soldados regulares sacados, conforme un autor norteamericano, del proletariado internacional flotante de ese entonces. Por contraste, los franceses, 20 años después, eran veteranos de campañas en África del Norte, la Crimea de Italia. Pero los norteamericanos eran vecinos, con su base al otro lado de la frontera y líneas de abastecimiento marítimas fiables, mientras que los franceses tenían que aguantar 6 meses de viaje transatlántico que los llevaría a la costa cálida y pestífera del Golfo. Un general mexicano dijo una vez que nuestro mejor aliado, nuestro mejor general es el general Fiebre Amarilla, porque eso fue realmente un armamento muy importante para resistencia contra invasores extranjeros. Además, como ya mencioné, los objetivos de los dos invasores eran muy distintos. Los norteamericanos hicieron su, en inglés, land grab, toma de territorio, y se fueron, evitando más pérdidas en batalla o debido a las enfermedades. Conforme al teorista de la guerra, Klaus von Clausewitz, su meta fue quebrar la voluntad del enemigo, México, y forzarlo a rendirse y llegar a un acuerdo, un tratado. Esto necesitó intimidación coercitiva, no control político constructivo. Los franceses, por contraste, no anhelaron territorio. La idea no fue establecer una colonia directa de Francia, pero sí buscaron establecer un nuevo régimen cliente, lo que quería decir dominar, controlar y gobernar el país, o gran parte del mismo. Sus fuerzas merodeaban sin cese, tomando ciudades y territorio, a veces a gran costo, pero enseguida los perdieron. Como el general Prim había previsto, los franceses, cito, eran dueños nada más del terreno que pisaban. El ejército francés sumaron su máximo 40,000 o un poco menos, pero este número era muy inferior al total de los varios ejércitos norteamericanos 20 años antes, que fueron total algo como entre 80 y 90,000. Entonces, las fuerzas francesas fueron insuficientes para afianzar el régimen imperial. Además, los franceses formaron parte de una coalición multiétnica plagada de divisiones, liberales franceses contra conservadores mexicanos, oficiales militares contra autoridades civiles franceses contra belgas y austriacos, y el emperador Maximiliano, ingenuo, algo idealista, demasiado liberal para muchos de sus aliados conservadores, no podía imponer un mando central a sus díscolos aliados. Por otro lado, y por contraste con lo que pasó en los 1840, los liberales bajo Juárez armaron una resistencia tenaz y coherente. Habiéndose entremetido en una guerra civil mexicana, la guerra de la Reforma que los liberales habían ganado, los franceses se enfrentaron a un enemigo organizado, con un liderazgo colectivo, no solamente Juárez, experimentado, y fuerzas militares capaces. La opinión pública, en cuanto se puede estimarla, obviamente es difícil, se inclinó más por los liberales, como el propio Maréchal Bazin, comandante de las fuerzas francesas, reconoció. Admitió que los liberales tenían más apoyo y la simpatía por el imperio fue socavada por los abusos que los franceses, muchos de ellos veteranos de campañas coloniales en África del Norte, cometieron, como los ejércitos regulares suelen cometer en guerras asimétricas de esta índole. La mejor evidencia del apoyo popular en pro de Juárez se ve en la resistencia descentralizada y civil. Gente que a veces llaman los chinacos, que fueron guerrilleros locales, pero muy eficaces, muy capaces de resistir en una suerte de guerra de guerrillas. Esta resistencia tuvo tiempo suficiente para organizarse, 5 años de guerra, mientras que la invasión norteamericana duró menos de 2. Los liberales tenían una organización militar y parecían mejor armados que 20 años antes, por ejemplo, con nuevos rifles de repetición de manufactura norteamericana. En contraste con los imperialistas, los liberales buscaron metas bélicas bastante claras,
derrotar otra vez a los conservadores, expulsar a los franceses. Como los propios franceses opinaron, hay un sinnúmero de memorias y cartas que se puede consultar, sus enemigos, los liberales mexicanos, sabían por qué luchaban mucho mejor que los franceses. Por último, en un país de muchos Méxicos, es decir, muy diverso, muy localista, con muchas regiones y patrias chicas, los liberales podían conjugar, mezclar la resistencia local y nacional. Historiadores como Ferencia Malón, Guy Thompson y varios otros han mostrado muy bien, especialmente en estudios del Estado de Puebla, que el liberalismo y patriotismo se reforzaron mutuamente y la defensa de la patria chica formó también parte de la defensa de la patria grande. Entonces no es como un juego de suma cero, hay que ser nacionalista o localista, se puede combinar estas dos lealtades al mismo tiempo. Claro, no es nada fácil penetrar los motivos de comunidades y campesinos, pero la evidencia sugiere que en México, cuando los campesinos tomaron las armas para defender sus pueblos contra invasores extranjeros, hay muchos casos conocidos como Xochipulco en la Sierra Norte de Puebla, las lealtades locales y nacionales se combinaron. Sabemos que las peticiones populares, y hay muchos, de ese entonces están llenas de referencias a la nación mexicana. Y yo creo que no son simplemente invenciones de los tinterías locales que escribieron estos documentos. Yo creo que eso sí refleja una actitud en estas comunidades. Por ejemplo, los veteranos de la Guardia Nacional de Ixtlán en Oaxaca, cito sus propias palabras, se consideraban a sí mismos como mexicanos zapotecos, es decir, indígenas sí, pero a la vez mexicanos. En su discurso invocaron repetidamente a Hidalgo y la insurgencia de 1810. Los liberales respetaron este localismo, al menos mientras que duraba la guerra. Después, con la República restaurada, fue un poco diferente. En cierta medida, protegieron a las comunidades, incorporaron a los líderes locales. Buen ejemplo sería Juan Francisco Lucas, gran cacique de la Sierra Norte de Puebla, en sus filas. Es decir, la idea que los mexicanos de ese entonces eran nada más ciudadanos imaginarios, frase, título de un libro de Fernando Escalante Gonzalvo, es decir, que son nada más ciudadanos imaginarios que carecían de sentimientos colectivos y nacionales, yo creo que la evidencia es abrumadora, es errónea. Unas breves palabras sobre la dimensión internacional. Breves porque yo creo que eso no fue tan importante como varios historiadores piensan, pero vale mencionarlo. Cuando los Estados Unidos anexaron a Texas e invadieron a México, los mexicanos esperaban apoyo de Europa, incluso de Inglaterra. Y en los Estados Unidos, todavía una sociedad bastante anglófoba en ese momento, muchos creyeron erróneamente que la Inglaterra estaba incitando a México, en caso de guerra, lo apoyaría. De hecho, y esto sabemos muy bien de los documentos, Inglaterra urgió a México a llegar a un acuerdo con los Estados Unidos, a reconocer la independencia de Texas. Y cuando México no aceptó este aviso y cuando estalló la guerra, Inglaterra y Europa quedaron al margen. Entonces no había ninguna ayuda por parte de Europa. 20 años después, la intervención francesa coincidió casi exactamente con la Guerra Civil Norteamericana. Por tanto, los Estados Unidos no podían resistir esta violación flagrante de la llamada Doctrina Monroe, doctrina que supuestamente iba a evitar incursiones e intervenciones europeas en las Américas. Los norteamericanos apoyaron moral y diplomáticamente al gobierno de Juárez, nunca reconocieron a Maximiliano, y las exportaciones mexicanas, especialmente de algodón, ayudaron a la causa liberal. Después de 1865, cuando se terminó la guerra civil en Estados Unidos, el apoyo material norteamericano aumentó, especialmente el flujo de armas y municiones. Pero la derrota de los franceses fue esencialmente un logro mexicano. Como Francisco Zarco le escribió a Juárez desde Nueva York en 1866, quizás con un poco de hipérboles, cito, «Lo que nos salvó fue la resistencia de nuestro pueblo, más su tenacidad, y no le debemos ninguna gracias a los Estados Unidos».
Quizás más importante fue la situación en Europa, donde la guerra mexicana se volvió cada vez más impopular en Francia, así contribuyendo a la decadencia del Segundo Imperio de Napoleón, y el auge de Prusia, vencedor de Dinamarca y Austria, preocupó mucho a los franceses, y por tanto, en México, en 1866, como en Italia 7 años antes, Napoleón decidió tirar la toalla y retirar sus fuerzas. La derrota y la ejecución de Maximiliano, aquí se ve en la muy conocida pintura de Edouard Manet. La derrota de Maximiliano y los franceses demostró que México, no obstante su atraso económico e inestabilidad política, podía resistir el imperialismo formal europeo, así restaurando la República y afirmando la independencia nacional. Vale mencionar que hay otros ejemplos de la eficaz resistencia al imperialismo europeo en América Latina, desde Cuba a Argentina, pero no hubo ninguna guerra comparable con esta, salvo quizás la lucha de Cuba contra sus amos coloniales españoles, pero eso fue un caso algo diferente. Y después, no obstante esporádicas intervenciones extranjeras, por ejemplo, durante la Revolución Mexicana, que voy a mencionar en conclusión, México jamás se enfrentó a una seria amenaza del imperialismo formal, es decir, de sufrir otra mutilación territorial o caer bajo un régimen extranjero. Entonces, México evitó, como mencioné, el nefasto destino de China o de África. Aquí vemos los europeos dividiendo África entre ellos. Ese destino no fue el destino de América Latina ni de México. Pero eso no quiere decir, para llegar a la última parte de mi ponencia, eso no quiere decir que el imperialismo se volvió cosa del pasado. Más bien, tomando en cuenta el esquema que presenté a principios, si consideramos las versiones británicas y norteamericanas y sus relaciones con México después de 1880 más o menos, es decir, durante la época del llamado imperialismo alto en el mundo, vemos una clara preferencia por métodos más informales que dependían no de la conquista territorial, tampoco del control político directo, sino de relaciones de colaboración desigual, por supuesto, entre actores colectivos que incluían a diplomáticos y empresas privadas. En cuanto a Gran Bretaña, gozó de una luna de miel de unos 30 años, más o menos durante el Porfiriato, bajo el liderazgo de don Porfirio, cuando el comercio y la inversión británicos crecieron, favorecidos por la buena relación entre Porfirio y los porfiristas y intereses británicos, como por ejemplo los de Whitman Pearson, después Lord Cowdray, gran empresario inglés que construyó ferrocarriles, como el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, que se ve aquí, puertos como Veracruz, obras públicas como el desagüe de la Ciudad de México. Y, al fin, Cowdray se volvió pionero de la industria petrolera en México y fundador de la compañía El Águila. Esta relación anglo-mexicana fue esencialmente económica, ya que no dependió ni de la fuerza militar británica ni de la presión política británica. Fue mantenida principalmente por actores privados y el Estado británico jugó un papel muy secundario. Claro, el Estado mexicano, en manos de Porfirio y los llamados científicos, sí jugaron un papel clave en armar esta nueva relación. Pero con la Revolución en 1910, esta cómoda relación de colaboración se rompió. Al mismo tiempo que el poderío británico se mermaba debido al crecimiento de los Estados Unidos y de Alemania y a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. El gran beneficiario de estos procesos, Primera Guerra Mundial y al mismo tiempo la Revolución Mexicana, fue los Estados Unidos, que se emergieron en 1918, más o menos, como la mayor potencia económica mundial y, más que nunca, el poderoso vecino con quien México tenía que tratar para mantener su soberanía nacional, recuperar de los estragos de la Revolución y afianzar el nuevo régimen sonorense de los años 1920. Dotado de estas ventajas, los Estados Unidos no tenían que recurrir a métodos coercitivos,
voy a mencionar un par de excepciones, pero normalmente no tenía que recurrir a métodos coercitivos que, aparte de no ser necesarios, hubieran sido costosos, contraproducentes y poco populares entre la opinión pública norteamericana. Es cierto que hubo dos intervenciones importantes por parte de los norteamericanos durante la Revolución Armada. La ocupación del puerto de Veracruz en abril de 1914, vemos aquí las fuerzas norteamericanas en el puerto, y la llamada expedición punitiva que invadió Chihuahua en 1916-17. Voy a mencionar estos dos casos muy rápidamente. La primera, la ocupación de Veracruz, aquí vemos los soldados alzando la bandera de Estados Unidos, fue una política mal concebida por un presidente, Woodrow Wilson, muy mal informado sobre los sucesos en México. Se ve a través de toda la historia que hay muchos políticos mal informados. Es un tema muy recurrente en esta historia y yo creo en la historia de todo el mundo también. Woodrow Wilson quería ayudar a la revolución en su lucha contra Huerta. No quiero entrar en los detalles, pero eso fue su política. Pero y su ocupación de Veracruz fue llevada a cabo precisamente para acelerar el derrocamiento de Huerta. Pero a fin de cuentas, yo creo, tuvo muy poco impacto en la trayectoria de la misma, de la revolución. La batalla de Torreón, que coincidió con la ocupación del puerto en abril de 1914, selló la derrota de Huerta. Esa fue la batalla clave en la historia de la revolución, los constitucionalistas zapatistas contra Huerta. Y decidió el triunfo dentro de unos pocos meses de los revolucionarios. La segunda intervención norteamericana, una intervención policíaca, conforme su propia concepción, fue para acabar con el reto de Pancho Villa, que acabó de atacar a Columbus, New Mexico. Aquí vemos a tío Sam saltando por el bardo para perseguir a Pancho Villa, que se ve corriendo así. Esa intervención, también ordenada por Woodrow Wilson, fue limitada y también yo creo tuvo poco impacto duradero. Sí fue importante, fue una agresión contra la soberanía mexicana, sin duda, pero su impacto fue muy limitado. No eliminó a Villa. Otra caricatura aquí demuestra el general al mando de la expedición punitiva, General Pershing, que se ve con el nombre, y está matando a varias serpientes que se llaman bandidos y villistas y otros problemas. Y supuestamente él iba a aplastar todos estos problemas, estos retos a los Estados Unidos, pero no lo consiguió. Y por último, tampoco alcanzó lo que Woodrow Wilson también quería hacer. Aquí vemos la expedición vagabundo a través de las sierras de Chihuahua. Nunca podía ni matar ni capturar a Villa. Wilson también quería influir el contenido de la nueva Constitución. Hay que tomar en cuenta que precisamente en estos meses los constituyentes estaban debatiendo la nueva Constitución en Querétaro. Y Wilson, eso no fue su intención inicial, pero cada vez más él quería utilizar la expedición como palanca para suavizar los aspectos más radicales de la nueva Carta Magna, especialmente el artículo 27, pero Carranza y sus aliados rotundamente rechazaron y, a fin de cuentas, Wilson ordenó el retiro de la expedición a principios de 1917 sin alcanzar sus metas, ninguna de estas metas. Es decir, a mi modo de ver, la trayectoria general de la revolución no fue determinada por la política intervencionista de los Estados Unidos. Dicho de otra manera, el imperialismo coercitivo no tuvo un papel determinante en este proceso. No porque los Estados Unidos se abstuvo de intervenir en México, sí hubo estas intervenciones, pero estos dos casos, Veracruz, expedición punitiva, fueron muy limitados y fallidos. Pero en otros aspectos, los Estados Unidos sí podían influir el proceso. Inicialmente, con su control, un control parcial,
de la frontera y el flujo de recursos, especialmente de armas hacia México, un comercio en manos de empresas privadas, no del gobierno norteamericano. Pero eso sí fue muy importante, explica en parte los éxitos de las fuerzas norteñas en la revolución, primero con Madero y después, más importante, con Villa y Carranza. Después de 1917, la influencia norteamericana en México creció. El flamante régimen revolucionario, primero Carranza, después Obregón, necesitó el reconocimiento diplomático, el comercio, la inversión norteamericanos y una solución a la cuestión de la deuda externa. Y Washington ya tenía un gobierno establecido en México con lo cual podía negociar desde una posición bastante ventajosa, en vez de las arenas movedizas de faccionalismo y guerra civil que había enfrentado durante muchos años después de 1910. Por tanto, la recuperación económica de México dependía en parte del comercio y de la inversión norteamericanos, ayudado por el proceso de acercamiento diplomático llevado a cabo por el embajador norteamericano Dwight Morrow, que se ve aquí a la derecha, al lado de Calles, un banquero diplomático muy hábil. Y después, este proceso de acercamiento recibió apoyo de muchas empresas privadas norteamericanas. Es cierto que los intereses petroleros hicieron mucho ruido, quejando del artículo 27 de la Constitución, a veces abogando por una política fuerte contra México, pero ellos iban perdiendo influencia, tanto en México como en Estados Unidos, porque el auge petrolero estaba disminuyendo y la mayoría de las empresas privadas en Estados Unidos, los banqueros, mineros, comerciantes, industriales, apoyaron la política de acercamiento de Morrow y otros, de colaboración económica y, entonces, si se quiere, de imperialismo informal que dependía no de intervenciones armadas, amenazas coercitivas, sino de relaciones económicas y colaboracionistas. Y Calles, el gran arquitecto del flamante Estado revolucionario, estaba dispuesto a colaborar con Morrow y demás intereses norteamericanos, no porque era un vergonzoso vendepatrias, a mi modo de ver, sino porque su visión para un nuevo México postrevolucionario, estable, solvente, secular, capitalista, progresivo, necesitó la inversión y el comercio norteamericanos. Y aún la célebre expropiación petrolera con Cárdenas en 1938 no rompió esta relación que la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría fortalecieron. Por tanto, tengo una página más, mientras que bajo el PRI, y durante el llamado milagro económico de los 50-60, la economía mexicana se volvió más cerrada. Las empresas norteamericanas industriales, ya no extractivas, ya no había petróleo, la minería había perdido influencia, podían saltar por las tarifas y establecer sucursales rentables en el mercado doméstico mexicano que andaba viento en popa, un crecimiento muy rápido. Al mismo tiempo, la nueva élite política mexicana, ya no los veteranos de la Revolución Armada, sino la nueva generación civil que llegó al poder al remolque del presidente alemán a fines de los 40, no obstante su abierto nacionalismo político, retórico, cultural, estaba muy dispuesta a colaborar con los Estados Unidos, incluso, por ejemplo, con la CIA, una de las varias instancias que Estados Unidos había armado durante y después de la Segunda Guerra para fortalecer su influencia en el mundo, especialmente en las Américas. Y hay estudios interesantes sobre la relación entre la CIA y varias élites mexicanas, incluso alemán. Por supuesto, México evitó tanto la intervención abierta coercitiva norteamericana, lo que sufrieron Guatemala, Cuba, la República Dominicana en los años 50 y 60, o los golpes militares propiciados por los Estados Unidos en Brasil, Argentina y Chile. Pero en parte esto se debía a la buena gestión del PRI, que al menos hasta mediados de los 70, con el giro más radical nacionalista de Echeverría, el PRI mantuvo un régimen más o menos aceptable en ojos norteamericanos. No fue perfecto, pero fue aceptable. En ese sentido, la relación PRI-Estados Unidos repitió a muy grandes rasgos la relación Porfirio-Gran Bretaña del siglo anterior.
El TLC entonces formalizó y fortaleció una relación histórica ya bien establecida. Último párrafo. Si hoy en día la política estadounidense parece arriesgar esta relación histórica, disculpe esta imagen, es algo fea, pero con el muro, la renegociación del TLC y la demonización de los migrantes mexicanos, eso no se debe, yo creo, a ningún cambio estructural en la relación bilateral, sino más bien a la legendaria torpeza del presidente Trump. Y la última oración escribí nada más hace un par de días, como postdata. Escribí la primera oración hace unas semanas, antes del arreglo que México, Estados Unidos y Canadá parece haber formado hace una semana, que transformó el TLC, o en inglés NAFTA, en el nuevo acuerdo US-Mexico-Canada, en inglés USMCA o algo así, no es un título muy bonito, pero es realmente un resultado muy modesto, un cambio de nombre, algunos pequeños cambios en la relación económica. Esto, a mi modo de ver, confirma que la relación bilateral sigue y probablemente seguirá tal como ha estado durante muchas décadas, apoyada, como en el pasado, por los fuertes intereses económicos y de la empresa privada más que nada, por ambos lados de la frontera. Por supuesto, estos intereses, sí están a merced del hombre niño de la Casa Blanca, pero los eventos recientes sugieren que esos intereses pueden, en cierta medida, controlar y contrastar sus impulsos infantiles. Con eso termino. Y tengo entendido que tenemos tiempo para unas preguntas o comentarios, si hay un micrófono. Claro, si vamos a tener tiempo para 4 o 5 preguntas, les pedimos levantar la mano, ser muy concretos para darle oportunidad a las demás personas. Aquí va la primera pregunta, aquí al centro. Bueno, muy interesante la conferencia. Muy interesante la conferencia, lo felicito, sobre todo hablando de México y con un cariño hacia México que se agradece. Yo nada más quisiera aclarar 2 puntos. Número 1, en la época de Obregón hubo un tratado, si mal no recuerdo, de Bucareli. En ese tratado los americanos prohibían a México que fabricara motores automotrices. Entonces, hasta 1970, 80, ya, bueno, más bien se acabó ese tratado entre México y Estados Unidos, lo cual pues, era una aberración, un sometimiento de México hacia los intereses americanos. Por otro lado, el 5 de mayo, creo que hasta la época de Obama se festejaba en Estados Unidos. Ahora con el señor niño Trump, pues creo que ya se abolió esos festejos que hacía el gobierno americano en Estados Unidos. Muchas gracias. ¿Contesto o espero otra pregunta? ¿O contesto quizás mejor? Conteste y así vamos. Sí. La acústica es un poco difícil, entonces no sé si he entendido todo lo que dijo, pero en cuanto al Tratado de Bucareli, sí, es un caso muy importante y fue obviamente un esfuerzo por parte de Obregón, como un presidente de un país todavía bastante inestable, con retos tanto adentro como fuera, con una rebelión militar contra él debido a la sucesión presidencial de 1924, y Obregón necesitó especialmente el reconocimiento diplomático de Estados Unidos, porque sin eso no podía tener crédito y la solidez del gobierno, de la economía fue puesto en tela de juicio.
y por tanto él tuvo que hacer varias concesiones a Estados Unidos precisamente por el Tratado de Bucareli, lo que llamaron en inglés a gentleman's agreement, un acuerdo de señores. Porque el gran problema en ese momento fue otra vez la Constitución y particularmente el artículo 27 de la Constitución, que había transformado el estatus jurídico de los depósitos subsuelo, minería y petróleo. Petróleo más que nada porque el auge petrolero ya estaba comenzando a decaer, pero todavía fue muy importante, especialmente para el gobierno mexicano, no solamente en cuanto a divisas externas, sino también gran parte de los ingresos del gobierno, no me acuerdo, con 20% o algo viene del petróleo. Entonces, Obregón no podía permitir una quiebra y tenía que llegar a un acuerdo y la idea fue permitir a las compañías funcionar, producir, pagar sus impuestos, pero sin derogar el artículo de la Constitución. Es decir, fue lo que en inglés se llama un fudge, una suerte de como un compromiso que no fue muy claro, pero que permitió la relación económica seguir. Y yo creo que fue un botón de muestra precisamente de mi argumento, que México necesitó la inversión en el comercio norteamericano, pero no quería ceder sus derechos en cuanto a la nueva Constitución. Y después, con Cárdenas, cuando había un gobierno más estable, más bien fijado, más fuerte, entonces él podía enfrentarse a las compañías que habían perdido mucha influencia en México y en Estados Unidos también, y expropiar la industria petrolera. Entonces es una muestra de cómo el Estado mexicano podía afianzarse a través de estos años para, en el momento justo, y no, digamos, prematuramente, podía enfrentar a las compañías y llegar a una solución más nacionalista. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Aquí al centro. Buenas noches, muchas gracias por venir a compartir sus conocimientos con nosotros. Yo tengo una pregunta. Según su óptica y sus vastos conocimientos de la historia mexicana, ¿cómo califica usted o cómo ve usted que el pueblo mexicano solo veamos a Porfirio Díaz como un tirano o como una mala persona, ¿verdad? Como un dictador malo? ¿Y cómo califica que no se vea todo el impulso que hubo en México y todo lo bueno, ¿no? A final de cuentas, todos los dictadores o todos los presidentes tienen cosas buenas y cosas malas por resaltar, pero en este específico caso, de él solo se ve lo malo. No, es una pregunta muy bien puesta, muy interesante. Uno podría producir quizás una respuesta muy larga, detallada, pero en términos redondos, es cierto que hay debate. Hay todavía, durante muchos años, como dices, la idea normal en los libros de texto y muchas historias fue Porfirio, leyenda negra de un tirano arbitrario, matanza de campesinos, se ve en la película de Eisenstein. Eso fue más o menos la imagen oficial. No todos los mexicanos estaban de acuerdo, porque siempre había familias y grupos, por ejemplo, en Oaxaca y otros que todavía tenían cierto cariño, respeto para Porfirio, pero es cierto que la versión oficial revolucionaria, lógicamente, fue Porfirio el tirano, que la revolución derrocó para construir un México mucho más progresivo, democrático. Entonces vino, como siempre en la historiografía, una reacción, una nueva ola revisionista. Se ve en parte en telenovelas como Vuelo del Águila, no sé si ustedes han visto algo de eso, una versión algo, no sé cómo decirlo, más romántica, más caritativa de Porfirio, que obviamente en cierto sentido quizás captó unos cambios en la cultura mexicana de ese entonces, de los años 80, 90, no me acuerdo exactamente las fechas.
Y hay historiadores, por ejemplo, hay un compatriota mío, Paul Garner, escribió una biografía de Porfirio Díaz. Yo hice una reseña, es un libro respetable, pero es muy favorable a Porfirio. Y ve sus virtudes, sus méritos, y descartan o minimizan el otro lado de su gestión. Para mí, y sin entrar en debates entre historiadores que pueden ser un poco enredados y aburridos, yo creo que con Porfirio hay que distinguir entre el Porfirio inicial, cuando asumió el poder en los 1870s, en un país todavía bastante afectado por estas guerras, por la invasión francesa. Había, yo creo, una voluntad colectiva para un gobierno estable, más fuerte, y en este sentido, Porfirio, como un joven general liberal con sus laureles militares, fue bastante popular. Además, tenía lazos, digamos, caudillescos o caciquistas con muchos grupos. Entonces, podía armar un régimen estable. Y para mucha gente, incluso algunos, digamos, los pobres, eso fue una ventaja. Sin embargo, yo creo que a lo largo de 35 años el régimen se cambió. Se volvió mucho más elitista. Vemos el crecimiento del grupo de los científicos, como Limontour y otros, que tenían una suerte de blueprint, de diseño para un México exportador que atrae la inversión extranjera. En todo eso, su diseño tuvo éxito conforme sus propios criterios. El problema fue, especialmente en la segunda parte del porfiriato, primero, en términos políticos, el régimen perdió su base, es decir, se alejó cada vez más del apoyo popular para volverse un régimen mucho más elitista. Las elecciones fueron farsas, Porfirio se reeligió varias veces. Entonces, este, digamos, compromiso popular inicial se fue. Y segundo, en términos económicos, se ve un deterioro en las condiciones de vida de los mexicanos, especialmente de los 90 en adelante. En parte había vicisitudes conforme el ciclo económico, con varias depresiones, por ejemplo en 1907, pero también hubo cambios estructurales. Eso para mí es el meollo del asunto. No es un mito decir que los campesinos iban perdiendo tierras, que hubo un cambio notable en el balance entre campesinos y haciendas. Lo vemos más claramente en Morelos con la industria azucarera que produjo el zapatismo, pero se ve en muchas otras partes de México también. Es decir, con Porfirio hubo una política de favorecer a los terratenientes y permitir su expansión para fomentar más exportaciones. Con la nueva red ferrocarrilera había muchas más oportunidades para los hacendados y con eso vemos un cambio estructural en la relación, digamos, de clases, especialmente en el campo. En cierta medida en las ciudades también, con el nuevo movimiento obrero, pero mucho más importante es una cuestión del campo, los campesinos. Entonces yo creo que la revolución, esta es una versión, digamos, muy tradicional de la Revolución Mexicana, sí tenía, yo creo, un contenido muy fuerte de insurgencia campesina, Zapata, pero muchos otros, tanto en el norte como en el centro, menos en el sureste, que fue una reacción contra este proyecto de desarrollo muy desigual que Porfirio y los científicos habían fomentado. Y último comentario es que yo creo que el propio Porfirio perdió su control de este proceso. Yo creo que a fin de su régimen se ve una persona obviamente ya bastante anciano. Limontour estaba muy importante como la persona que manejó las finanzas y la economía. Y yo creo que Porfirio ya no fue como el joven, el general popular de antes. Ya estaba una figura mucho más aislado en el palacio municipal. Y yo creo que él no sabía muchos casos de lo que está pasando en el país. Y cuando hay un buen ejemplo en un solo pueblo, sin duda había otros casos, cuando él trató de intervenir como un patriarca para un poco suavizar las tensiones en el campo, no le prestaron atención. Entonces yo creo que él había iniciado un proceso y a fin de cuentas había perdido control de este proceso de crecimiento económico, pero crecimiento muy desigual. Tenemos otra pregunta de este lado.
Gracias por la plática. Aprendimos cosas que no están en los libros, o al menos en la mayoría. A mí me llamó la atención, y a colación a esto que está mencionando de la revolución, lo que se mencionó de que en el norte fue trascendente el hecho de que empresas privadas vendieron armas en la revolución, aparte, o sea, y el gobierno no participó, o sea que fue de empresas privadas. Y viene a mí una duda que yo tengo desde hace mucho tiempo y que incluso me gustaría investigarla para mi tesis de doctorado. Yo creo que la Constitución mexicana es una copia de la Constitución de Estados Unidos. Y el derecho… ¿La Constitución liberal de 57 o la nueva de 17? La del 17. Okay. Es una copia de la de Estados Unidos, en gran medida. Y el derecho sagrado que tienen los estadounidenses de poseer armas para defenderse, y para crear esa milicia de lo que habla, también lo tenemos nosotros. Pero el gobierno en algún momento lo desvirtuó y lo limitó muchísimo, porque creo yo que tenían miedo a que hubiera otras revoluciones. Y esa es la investigación que yo quiero hacer, pero bueno, quiero saber si tengo algo para investigar. Ok, creo que mencionaste dos cosas muy interesantes. No estoy seguro que están tan ligados, puede ser, pero eso no estoy seguro de eso. Por un lado, hay la cuestión de armas que mencioné. Es muy importante para entender la revolución, especialmente la revolución norteña, en Nuevo León, en Coahuila, en Chihuahua, en Sonora. Hay que tomar muy en cuenta la importancia de la frontera y la capacidad de los revolucionarios, especialmente cuando comenzaron a armar ejércitos convencionales. Por ejemplo, la división del norte de Pancho Villa, como 40,000 hombres, soldados, más soldaderas, niños, con locomotoras, con artillería. Es un ejército muy bien organizado. Eso necesita muchos recursos, importaciones de armas y exportación de algodón de la laguna, productos minerales de Chihuahua, etc. Entonces, eso sí es un gran esfuerzo económico-militar para armar estos ejércitos, y fue ese ejército precisamente en Torreón que derrotó a Huerta. Entonces, es un momento decisivo en la historia de México. Y es interesante si uno compara Villa, en el norte, con Zapata. Zapata nunca tuvo tanto acceso. Su ejército fue muy capaz como ejército más popular de guerrillas, pero no tenía mucha artillería, no tenía muchas locomotoras, ametralladoras. Fue un ejército mucho más limitado, más popular. Y eso tiene que ver en parte con los recursos del norte y la capacidad de importar armas de Estados Unidos. Aun cuando Estados Unidos, el gobierno trató de prohibir la importación de armas, hubo miles de maneras de evitar. Como sabemos, la frontera es algo porosa, se puede pasar, eso fue. La cuestión de las constituciones no estoy tan seguro, porque se puede decir, yo no soy historiador constitucional, pero se puede decir que la constitución liberal del tiempo de Juárez, de 1857, sí compara en muchos aspectos, es federal, es liberal, representativa, compara con Estados Unidos. Pero la Constitución del 17 es mucho más avanzada, más radical, y tiene algo que se puede llamar más contenido social. Que yo sepa, no conozco mucho de la Constitución de Estados Unidos, pero que yo sepa no tiene esta dimensión de política social, distribución de tierras, control del subsuelo, protección del trabajo. Entonces yo veo eso como obviamente había influencias de Europa, por ejemplo, pero yo creo que más bien es una creación mexicana, no es una copia de los Estados Unidos. Pero por último, un tema que mencionaste, sí es cierto que en Estados Unidos hay este gran énfasis en el derecho de portar y llevar armas. Yo no sé lo que pasa o lo que es la situación hoy o en el pasado en México en cuanto a la Constitución. Que yo sepa, no hay ningún artículo que dice todo mexicano, todo ciudadano tiene derecho de llevar armas. Pero en términos prácticos sí fue importante. Y se ve que después de la Revolución,
miles de soldados regresaron poco a poco a sus hogares, sus comunidades, llevando su 33 o sea lo que sea, su Winchester, su Remington, y guardaron. Y había pequeñas defensas sociales, grupos tipo vigilante en cierto sentido, que mantuvieron sus armas. Y fueron muy importantes en la política. Había muchos gobernadores de Chihuahua que habían surgido desde las filas de estas defensas sociales, precisamente por su manejo de armas, su capacidad para... Son hombres fuertes que pueden imponer su voluntad. Y en este momento, en los años 20, eso es un factor muy importante. El exceso de las armas, con cierto contenido algo democrático, al menos en el sentido, no fue simplemente el ejército federal y un sinnúmero de campesinos sin armas. Muchos campesinos tenían sus armas, entonces la élite política tenía que reconocer esto. Y, por ejemplo, cuando hubo rebeliones como de la Huerta en 1923 o en 29 otra vez, los aguerristas armados, los campesinos armados jugaron un papel muy importante apoyando al gobierno primero de Obregón, después de Calles. Entonces, la dispersión de armas fue un factor clave en toda la cultura política de México en ese momento. Obviamente hoy en día hay dispersión de armas, pero tiene un efecto muy diferente en mi modo de ver. Vamos a tener dos últimas preguntas, una aquí, yo trabajo y terminamos. Buenas noches. Bueno, primero que nada, lo felicito, me parece excelente. Siempre me han parecido excelentes sus charlas, es la tercera vez que lo escucho en Nuevo León y en la Feria del Libro de Monterrey. Bueno, mi pregunta es, ahorita que es la Revolución Mexicana que está hablando usted y que la ilustra muy bien en su libro que publica el Fondo de Cultura Económica, hablamos o sea, no sé si usted esté de acuerdo, pero cuando se habla de revolucionarios, pues en mi opinión, pues esos revolucionarios con sentido social son Zapata y Villa, pero Obregón, Calles y todos estos me parece que impropiamente se les dice revolucionarios. Yo más bien creo que son la contrarrevolución dentro de una revolución, porque pues realmente lo que se logró con la Revolución Mexicana fueron, en mi opinión, los derechos sociales en la cuestión del 17, pero eso no fue una concesión gratuita del régimen, fue lo que les arrancó la revolución social de Zapata y Villa, que, bueno, lo explica muy bien Arnaldo Córdoba, que al igual que usted me parece un historiador magistral, y Adolfo Gili en La Revolución Interrumpida también lo explica muy bien. Y posteriormente, cuando surgen esos derechos sociales en el 17, pues fueron letra muerta, porque como dice Ferdinand Lasalle, pues fue una vil hoja de papel, pero realmente no se aplicaba, ¿no? Se vino a aplicar y a hacer realidad los derechos sociales, no sé si usted esté de acuerdo, hasta con Lázaro Cárdenas, que me parece que la historia le debe una buena biografía para conocer su figura. Nada más yo conozco la de Adolfo Gili, el cardenismo, una utopía mexicana, que me gusta. No sé si usted está de acuerdo, pero creo que Lázaro Cárdenas ha sido el único presidente de México que ha gobernado con sentimiento social, y así lo expresa Enrique Krause en un homenaje que le hizo la familia Cárdenas a Lázaro Cárdenas, y ahí estoy ver muchos historiadores, cosas pequeñas, y me gustó lo de Krause, que nos señala que es el único presidente que ha gobernado para los pobres. Y me gustaría saber su opinión, pero creo que la figura de Cárdenas es colosal y se ha estudiado poco. Y recuerdo una frase del expresidente López Portillo, cuando dijo, no sé qué opine, que en México solo hay dos presidentes que siguen gobernando después de muertos, uno es Juárez y otro es Lázaro Cárdenas. No sé. Eso fue un dicho de López Portillo. Sí, el expresidente. Pero hay otro dicho, yo estaba pensando otro comentario de López Portillo, cuando él dijo en un momento, yo soy el último presidente de la revolución. Entonces para él la revolución seguía hasta los 70 y después de 82 en adelante ya estamos en otra época, digamos, neoliberal. Yo no coincido con eso, pero varios presidentes han hecho su declaración de ser revolucionario. El PRI durante muchos años fue partido revolucionario, a mi modo de ver mucho más institucional que revolucionario. Entonces yo
yo coincido en parte, pero no totalmente. Yo creo que en todas las grandes revoluciones del mundo, Rusia, China, Francia, hay diferentes corrientes. Y es cierto que Villa y Zapata son representantes de una revolución popular, con una base principalmente en el campesinado, porque los campesinos fueron la mayoría de la población, como 75-80% de la población. Yo creo que el caso es mucho más claro con Zapata, porque como mencioné, es claro, su movimiento tiene sus raíces en las comunidades campesinas. Su ejército siempre fue un ejército como de guerrilleros que regresaron a sus comunidades para la cosecha y después tomaron sus rifles para la campaña. En el caso de Villa no estoy tan seguro, hay un debate todavía muy inconcluso sobre eso. Yo creo que el villismo fue un movimiento muy heterogéneo. Había obreros, había campesinos, había serranos, muy importante, gente de las sierras de Chihuahua, de Durango. Había una clase media muy importante. Si uno mira a los líderes villistas, en el norte había villistas por todos lados, pero digamos el núcleo del villismo estaba en el norte. Había gente de la clase media, y había grupos, por ejemplo, Maitorena en Sonora, grupos medianos e incluso algunos que fueron, yo diría, menos radicales que muchos carancistas. Si acordamos que Calles fue considerado como bastante radical, Mújica estaba carancista, radical, el propio Cárdenas fue carancista. Entonces yo no estoy tan seguro como algunos historiadores que ven al villismo como popular, radical, casi socialista, y los carancistas como más medio camino, incluso conservadores. Yo creo que ambas coaliciones fue muy amplias, muy heterogéneas, y había radicales por ambos lados. Y si uno piensa en ciertas políticas carancistas y después obregonista, caísta, como el movimiento obrero, fueron conforme la época, yo diría, bastante radical. Los norteamericanos y otros extranjeros consideraron a Calles como un bolchevique, porque estaba apoyando los sindicatos, estaba peleando con las compañías petroleras, llevó a cabo una guerra con la iglesia muy fuerte. Eso fue una política radical. Estoy de acuerdo que quizás se puede decir que la corriente revolucionaria que produjo Obregón y Calles fue distinta, muy diferente de la corriente zapatista. Eso de zapatismo y otros movimientos surgieron en los pueblos, mientras que Calles tenía una idea de formar un nuevo Estado. Pero yo creo que Calles también, como mencioné, no creo que fue vendipatrias, y yo creo que sí merece el título de revolucionario. No revolucionario al estilo comunista, pero revolucionario nacionalista, radical, muy anticlerical. Yo creo personalmente que una etiqueta válida para Calles sería jacobino al estilo de los franceses. Es decir, quería establecer un Estado fuerte, centralizado, quería cambiar la sociedad, pero más por la educación y con su ataque contra la Iglesia para armar o establecer un nuevo México progresivo, secular y dinámico. Y aunque con la Iglesia no tuvo tanto éxito, pero en otros aspectos yo creo que Calles sí tuvo éxito en formar el nuevo Estado, y por eso Cárdenas podía utilizar este poder del Estado como dices, yo creo. Estoy de acuerdo que Cárdenas fue el presidente más radical y fue el último presidente radical de esa generación. Él podía utilizar el Estado que Calles había establecido, incluso instituciones como el Banco de México, para armar nuevas políticas progresivas. Entonces, yo creo que sí se puede distinguir diferentes corrientes revolucionarias, pero yo estoy dispuesto a incluir Obregón y Calles dentro de todo este gran grupo revolucionario. Pero claro, no de estilo agrarista comunista. Tenemos una última pregunta en la parte aquí de abajo, para terminar. Bueno, soy Pablo Ramos y lo felicito por su charla. Cuando habla de la intervención norteamericana, se centra usted en 3 eventos: Cerro Gordo, Chapultepec y La Angostura.
Hubo más de 10 a 15 combates en la guerra México-Estados Unidos, 1846-1848. Una fue aquí en Monterrey, la batalla de Monterrey, que duró 3 días, del 21 al 23 de septiembre de 1846. ¿Qué opinión le merece la batalla de Monterrey? Porque estamos en Monterrey, sobre la intervención norteamericana, que muchas veces el centralismo, y lo vi en su presentación, olvida Monterrey dentro de los combates que hubo, si hubiera cambiado la historia quizás. ¿Qué opinión le merece esta batalla? Sin duda es una pregunta interesante y relevante porque estamos en Monterrey. Lamento, no puedo dar una respuesta muy como experta. Mi área de investigación particular tiene que ver más con el siglo XX y con la Revolución. Para esta charla yo he tratado de entender mejor otros sucesos en el XIX y afortunadamente hay un muy buen libro que salió en Estados Unidos, escrito por un norteamericano, pero un historiador de México, Peter Guardino, que ha escrito 2 libros excelentes sobre la historia de México, primero Guerrero y después Oaxaca, cuando la independencia, a principios del XIX, y Guardino acaba de publicar en inglés, y sin duda va a salir una traducción muy pronto, sobre la guerra. Y él trata todas las campañas. No puedo entrar en detalles de eso de Monterrey. Las batallas que mencioné fueron quizás las más conocidas, supuestamente las más importantes, como Angostura, Buenavista y Cerro Gordo, más las batallas alrededor de la Ciudad de México. Pero recomiendo el libro de Guardino, que, repito, probablemente va a salir traducido bastante rápido, yo supongo. Se llama en inglés The Dead March, la marcha de los muertos, porque es interesante que de todas las guerras extranjeras de Estados Unidos, la guerra con México fue la que produjo más bajos relativamente comparado con el ejército. Obviamente los ejércitos norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial fueron enormes, pero las bajas fueron relativamente menos. Y las bajas en México tienen mucho que ver otra vez con enfermedades, y no tanto, obviamente había bajas también en las muchas batallas. Entonces, The Dead March fue una frase de varios soldados norteamericanos, y yo recomiendo esto. Él trata todas las batallas y además lo que es, yo creo, más importante, él explica el porqué, como mencioné, de la derrota de los mexicanos, que no tiene que ver con la falta de tenacidad o falta de convicción o falta de sentimientos patrióticos, que es un antiguo canto de muchos historiadores, mencioné algunos. Él demuestra muy claramente que es una cuestión de logística, de abastecimiento, de armamento y de unidad de mando. Y los mexicanos, en todas las batallas que yo sepa, sufrieron de mal armamento, falta de parque, de municiones y divisiones políticos y bancarrota que obviamente impidieron el esfuerzo bélico. Entonces, perdieron no por falta de convicción, falta de patriotismo, pero más bien falta de recursos, falta de organización política. Yo creo que su libro demuestra esto muy claramente, es una conclusión importante. Vamos a darle oportunidad a los jóvenes, tienen una pregunta aquí y con eso terminamos. Okay. Buenas noches, muchas gracias. Una pequeña pregunta. ¿Cómo llegó usted a la conclusión de que el localismo, la idea que usted retoma de 1810 en la época de Miguel Hidalgo, donde se tenían las creencias de ciudadanos imaginarios o aquellos que carecían de sentimientos colectivos como nación? Perdón. Ok, lo siento. Yeah. Ok, va otra vez. Yeah. Sí. Más Okay. despacio, sí. ¿Cómo llegó usted a la conclusión de que el localismo, aquella idea que usted retoma de 1810 con Miguel Hidalgo, donde se habla sobre ciudadanos imaginarios o aquellos que carecían de sentimientos colectivos como nación, tuvo una repercusión importante en la guerra de reforma y el rumbo que tomó el país a partir de eso? Gracias. Ok, si entiende bien, eso del localismo sí es muy importante, en parte porque obviamente México es un país enorme, muy extenso y tiene muchas particularidades locales, especialmente en el siglo XIX, cuando ya no había una red de comunicaciones. Entonces el localismo, el arraigo a la patria chica fue muy importante, pero
fue muy importante también en la revolución. Y debido a eso, había muchos escritores, tanto contemporáneos como historiadores, que afirmaron que la derrota de México, el problema de México, fue este localismo excesivo, la falta de una conciencia nacional, etc. Muchos historiadores se han enfocado en cuestiones locales. Hay un caso clásico, que es el gran libro de Luis González, Pueblo en Vilo, Microhistoria de San José de Gracia, que es un estudio brillante de una sola comunidad de Michoacán, a través de todo el siglo XIX, siglo XX, que es un modelo de cómo hacer la microhistoria. Él no rechaza dimensiones nacionales también, muestra cómo la revolución y otras fuerzas, gobierno central de Calles o Cárdenas, tiene un impacto en esta comunidad. Hay algunos estudios, digamos, localistas que a veces quizás exageran el localismo en el sentido de afirmar o sugerir que ser localista, sea como miembro de la patria chica, quiere decir no tener otros lazos, otras lealtades. Yo tenía en un momento una larga polémica con mi buen amigo Eric Van Young, precisamente sobre esto, sobre la independencia, porque Eric en su gran libro, The Other Rebellion, la otra rebelión, que trata la independencia desde abajo, él enfatiza el localismo tanto que dice que realmente los mexicanos no tenían ninguna idea de la nación. Todo eso de forjar una nueva nación y acabar con el yugo colonial español, no tiene que ver. Todos los reclamos, las quejas son locales, tienen que ver con cuestiones muy particulares. Estoy de acuerdo con él en que el localismo sí es importante, pero yo no creo que estas visiones, tanto la nación como la patria chica, son mutuamente exclusivos. Yo mencioné que yo vivía varios años en Texas. En Texas hay un fuerte simpatía por el Estado, ser tejano, porque es mejor que todos los demás, pero son patriotas también, a veces muy chauvinistas, yo diría. Entonces, yo creo que en muchos países no hay ninguna contradicción en tener un lazo a la patria chica, al municipio, a la región, al Estado y al mismo tiempo a la nación. Entonces, yo creo que lo que demuestra este estudio, tanto de las guerras del 19, como mi propia investigación y otros sobre la revolución, es que hay que mezclar los dos. Mencioné, por ejemplo, la investigación de Guy Thompson, inglés, y Florence Mallon sobre Puebla. Es investigación muy detallada, muchísimos detalles de muchos pueblos, muy difícil para alguien que no sea de Puebla entender todas las complejidades, pero ellos demuestran muy claramente, especialmente en, digamos, en el crisol de una guerra, cuando hay fuerzas están enfocando más en la intervención francesa, demuestran que en este momento de crisis la afiliación a la nación se fortalece, porque la gente, por ejemplo, de Xochipulco, que es un caso ejemplar, resistiendo a los franceses, los imperialistas hicieron esta combinación de patriotismo y patriotismo local. Luis González lo llama matriotismo. Entonces, matriotismo y patriotismo forma una suerte de combinación muy fuerte, justificando la lucha, la resistencia y eventualmente con el triunfo sobre los franceses, afianzaron estos sentimientos. Entonces, yo creo que la guerra es un momento clave que a la vez demuestra ciertos sentimientos y los fortalecen también. Pues muchas gracias. Agradecemos al historiador Alan Naya aquí su participación en esta interesante conferencia, a la Cátedra Alfonso Reyes del TEC de Monterrey, también el apoyarnos con